Bueno, es muy interesante lo que está ocurriendo hoy porque la CGT, o sea, el campo de los trabajadores está dividido. El gobierno se va a reunir, como bien dijo Víctor, con el jefe del sindicalismo de Huatre, con Momo Venegas, por otro lado la CGT, por otro lado la CTA, por otro lado la izquierda. O sea, estamos asistiendo a un momento histórico en el cual el campo laboral, o sea, el campo de las organizaciones del trabajo, están divididas. Y hoy van a haber anuncios del presidente en orden a esa cuestión. Pero, bueno, lo más importante es que se han cumplido recientemente 500 días del gobierno de Macri, sí, y hay un balance para hacer, ¿no? Sí, hay un balance para hacer. Y si te parece, podemos ir repasando, Víctor, lo que ha pasado con la política internacional, no solo con la reunión que tuvo con Donald Trump en los Estados Unidos, sino que ha sido un cambio drástico por parte del gobierno de Mauricio Macri de volver a insertarse en el mundo de los Estados Unidos y también de Europa, ¿no? Hubo varios encuentros. El tema es si esos inversores llegarán, ¿no? Bueno, ahí la cuestión es muy clara, ¿no? O sea, respecto del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un quiebre, un corte y un acercamiento concreto a todas las potencias de Occidente, empezando por, primero visitaron el país Hollande, Renzi, los primeros ministros de Francia, de Italia, luego vino Obama. El viaje de Obama fue muy reputado, fue muy trabajado. Allí hubo mucha presión luego para que el gobierno apoyara, y de hecho apoyó la campaña de Obama. Finalmente ganó Trump, eso fue un inconveniente, pero se revisó esa situación con la visita actual de Trump. O sea, lo que ha buscado el gobierno ha sido un acercamiento directo a las potencias occidentales, más allá del relacionamiento anterior que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había concentrado mayormente en América Latina y en los países más ligados a la izquierda. O sea, hubo grandes cambios en América Latina, en América del Sur, en las últimas elecciones, en los últimos tiempos, sobre todo en Brasil, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Perú, en Ecuador. Se hubo una transformación importante y en ese contexto el gobierno de Mauricio Macri generó un giro en su política exterior para acercarse a los países occidentales, fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. Mira, antes de que ingresemos al siguiente punto, te propongo que veamos un par de placas como para ir resumiendo lo que ha sido hasta aquí lo más importante de la gestión de Mauricio Macri. Primero, marcaba Ignacio, ¿no? Trazando un claro cambio en la política internacional. Después también, por supuesto, lo económico es trascendental. Sí, sobre todo porque, bueno, ahí vemos cuando fue su llegada al gobierno de Mauricio Macri, lo bueno y lo malo, ahí está. ¿Qué fue lo bueno de la economía y qué fue lo malo, Ignacio, en estos 500 días de Macri? Bueno, al principio del gobierno, hábilmente Macri cruzó política y economía y junto con la Liga de Gobernadores Peronistas y sus gobernadores aliados logró estabilizar el Congreso, generar gobernabilidad y a partir de ahí generar el apoyo para pagar a los fondos buitres. Eso fue un trabajo que se hizo en el Congreso y que permitió al país, más allá de las críticas acendradas que hubo al respecto, que permitió al país estabilizar algunas variables macroeconómicas, darle previsibilidad al sistema y que el país pudiera seguir adelante y el gobierno implementando su plan económico. Bien. Pero luego la economía a 16 meses vista, a 500 días vista, tiene signos negativos. Sigue el gobierno generando gobernabilidad. Los brotes verdes no vinieron, las inversiones no vinieron. Lo que iba a ocurrir el segundo semestre del año pasado se espera que ocurra luego de las elecciones si el gobierno gana. Ese es el cálculo político que hace el gobierno. Consumo paralizado puede ser. Exactamente. También, ¿no? Consumo paralizado, el aumento permanente de precios, la inflación no ha podido ser domada, a pesar de que hay cierta estabilidad en la economía. Y lo que conecta con el otro tema, un sector importante de la población que ha quedado al margen del sistema y con unos números de pobreza que son importantes, sobre todo si lo comparamos con el gobierno anterior y con la promesa de este gobierno que fue pobreza cero, ¿no? Sí, bueno, esa también es otro de los ítems a tener en cuenta. ¿Cómo fue con la pobreza? Lo bueno y lo malo de esta gestión en estos 500 días y el objetivo primordial que tuvo Macri desde el comienzo de llevar la pobreza cero. Eso fue un eslogan de campaña, está claro, que es un leitmotiv para generar tracción en el gobierno. O sea, está claro, por un lado está claro, es una consigna. Lograr pobreza cero en un país que tiene 30% de pobres realmente lleva muchos años de trabajo y hay que generar una serie de reformas estructurales que son muy importantes. Ahora,
las acciones que hasta el momento ha tomado el gobierno no solamente no han modificado esa ecuación, sino que como mínimo la han estabilizado y como máximo aumentado según las mediciones, ¿no? Por ejemplo, en los grandes conglomerados urbanos de todo el país la pobreza ha aumentado. Todos sabemos que la inflación donde más pega es en los sectores más vulnerables de la sociedad, los que tienen un salario más bajo, porque es intensivo el salario en bienes de consumo masivo, sobre todo alimentos y bebidas, y sobre todo en los que están en la economía informal. O sea que lo que ha ocurrido, ahí puede tener una explicación en la famosa grieta, también más allá de lo político y lo comunicacional, lo que ha ocurrido es que se ha partido aún más la sociedad en quienes pueden acceder a ciertos beneficios del consumo y quienes no. Y quienes pueden acceder al beneficio del salario y quienes no. En el trabajo también, o sea, ha habido muchos despidos, hay ciertas parálisis en varios sectores de la economía y han habido muchos despidos también, con lo cual ahí el balance es relativo.